Dentro de la materia de psicología social, en la semana yo les voy a estar habilitando también lo que es nuestra unidad número 7. Entonces, hoy por falta de tiempo ya no pude estar habilitando, pero en la semana les voy a estar habilitando, ¿sí? También para lo que va a ser nuestra segunda parcial, voy a tratar de habilitarles temprano para que entonces puedan tener tiempo de realizar y alzar todo eso dentro de la plataforma. Vamos a estar hablando un poquitito acerca de lo que es la cognición social. La cognición social es la responsable, entre otras funciones, de cómo los seres humanos percibimos emociones propias y de los otros. Podemos entender lo que piensan los demás en determinadas situaciones, evaluemos mentalmente las interacciones interpersonales y sobre todo de realizar acciones sociales adecuadas de un entorno determinado. La cognición social sería cómo la gente piensa sobre ella misma o sobre él mismo. Y también de cómo piensan sobre las otras personas. De repente acerca de alguna situación social, de repente teniendo un poco de influencia, ¿verdad? La percepción que tiene cada uno, ¿verdad? De cómo cada persona interpreta lo que va ocurriendo en su entorno, en su ambiente. Y todo eso va también con relación, ¿verdad? O con respecto a cómo los demás están reaccionando o cómo los demás se están comportando. ¿Qué es lo que nos permite la cognición social? Nos permite, ¿verdad?, entender lo que está pasando, de qué manera nosotros podemos actuar y cómo nosotros podemos beneficiarnos del mundo, por así decirlo, o de la situación o de lo que está pasando, de qué beneficio nosotros podemos sacarle a eso, o cómo podemos adaptarnos a esa situación, o, como dije, ¿verdad?, a ese evento, por así decirlo. Y eso, hablamos de sociedad, ¿verdad?, o a nivel social, pero sabemos bien que eso se puede dar en el trabajo, en la facultad, en la casa. Entonces no es solamente a nivel social general, sino que nos expresamos de esa manera, pero se puede dar en diversas situaciones, ¿verdad? Las áreas y funciones de la cognición social. Primeramente tenemos el procesamiento emocional, que sería cómo nosotros percibimos o cómo nosotros reconocemos las emociones de los demás. Como estábamos hablando también, ¿verdad?, hace rato, las emociones corporales de repente, ¿verdad? Esas que nosotros podemos detectar con mirar nada más. De repente, cuando miramos la cara del compañero, de la compañera, de nuestros hijos, nuestra pareja, ¿verdad? Ya nos damos cuenta de repente si algo le está molestando, si algo le está desagradando, si algo le gusta. Entonces, son emociones que nosotros podemos visualizar, o de repente al escucharle a la persona, el tono que está utilizando, de repente porque se le escucha muy despacio, muy fuerte, muy eufórica, ¿verdad? Entonces son las emociones que nosotros podemos percibir y podemos reconocer. Después tenemos teoría de la mente o empatía cognitiva. Ese hacer el esfuerzo por comprender el problema que está atravesando la otra persona, o de repente sentir esa empatía, ¿verdad?, por la situación, ponernos a analizar un poquitito el punto de vista del otro, tratar de comprender por lo que está pasando la otra persona, ¿verdad?, ponerse en su lugar. Tenemos la percepción social, que sería, ¿verdad?, el proceso por el cual nosotros tenemos esa primera impresión de la persona, por así decirlo. Muchas veces durante esa primera impresión podemos elaborar ciertos prejuicios, ciertas críticas, ¿verdad?, hacia la persona. Y después con el tiempo es como que vamos viendo si realmente fuimos acertando, por así decirlo, o si tuvimos una percepción equivocada.
Tenemos el estilo atribucional, que sería la capacidad que muchas veces tenemos, ¿verdad? Para de repente hacer un prejuicio ya sea positivo o negativo hacia la persona. Pero sería en una determinada situación, de repente porque la compañera Lidia, no sé, reaccionó de manera positiva ante alguna problemática y supo resolver y pudo beneficiar a todo el grupo, entonces es como que le atribuimos cierta valoración positiva por esa situación, ¿verdad? Después hablamos nuevamente de lo que es la conducta antisocial, ya que estamos hablando de la conducta social y con la cognición social, ¿verdad? Tratando de comprender un poquitito de que la conducta antisocial, como siempre yo les digo, a nivel social siempre utilizamos de manera incorrecta. Decimos que la conducta antisocial sería esa persona que de repente no quiere socializar con otras personas, ¿verdad? Pero tenemos que saber diferenciar bien el concepto. Sabemos que la conducta antisocial sería el conjunto de comportamientos, prácticas o actuaciones que tienen como objetivo la perturbación del orden social o la agresión a este. Serían los actos o comportamientos, ¿verdad?, que muchas veces son juzgados o muchas veces son sancionados, ¿verdad?, por la sociedad, por la ley de repente, ¿verdad? Entonces es como que realiza una acción no aceptada por la sociedad o que no está bien vista por la sociedad o que de repente afecta de manera negativa a la sociedad. ¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos de la conducta antisocial? Por ejemplo, los delincuentes, cuando ocurren los robos, los asaltos, de repente las personas violentas. Después, ¿qué otros ejemplos podríamos decir? Barras bravas, profe. Sí, muchas veces cuando de repente, ¿verdad? Cuando ocurren los partidos, ¿verdad? Y vemos que hay destrozos, que por la calle mismo hay mucha violencia, ¿verdad? Entonces sí. Después otro ejemplo. Como dije, son esas acciones que muchas veces le perjudican a la sociedad o le llega a perjudicar a otra persona. Como dije, puede ser también personas agresivas, violentas, ¿verdad? Mediante ataques, mediante ofensas inclusive. Existen 3 factores de riesgo, que serían el primero, los factores individuales, elementos como el temperamento o la personalidad, así como la impulsividad y los problemas de atención o la dificultad para adaptarse a los cambios pueden ser factores de riesgo básicos para el desarrollo de conductas antisociales. Muchas veces hay personas, ¿verdad?, que no tienen esa habilidad para resolver problemas, o tiene esa carencia de habilidad, por así decirlo, ¿verdad?, para poder seguir ciertas normas. De repente hay personas que se alteran fácilmente, ¿verdad? Hay personas que de repente no saben resolver sus conflictos. O de repente hay personas a quienes, como dije, no les gusta seguir las normas
Entonces es como que le da cierta satisfacción romper esas normas. Tenemos los factores familiares. El ambiente familiar, así como los estilos de crianza, son esenciales a la hora de favorecer la aparición o desarrollo de conductas antisociales. Ahí ya podemos tener antecedentes, ¿verdad? De repente porque, no sé, no creció con sus padres, de repente porque sus padres se separaron, o la persona cambió muchas veces de casa, no pudo lograr esa conexión con su ambiente porque cada rato se mudaba, ¿verdad? De repente sufrió por violencia doméstica, de repente por abusos, su mamá, su papá le pegaban, no le prestaban atención. Muchas veces también puede que se dé los casos donde son totalmente lo contrario. De repente hay padres que ya eran muy permisivos y no supieron ponerle ciertos límites a los niños, entonces ese niño el día de mañana se convierte en adulto y no conoce esos límites, no acepta un no. Tenemos los factores ambientales, el contexto sociocultural, la influencia de los medios de comunicación, de la escuela, los grupos de iguales o algunas instituciones, agrupaciones o asociaciones también pueden favorecer o alentar a reacciones agresivas, violentas o coléricas de algunas personas. Como dice su nombre, ¿verdad? De cómo realmente nuestro ambiente nos afecta. De repente, el lugar donde crecimos, cómo era nuestro barrio, de repente, cómo eran nuestros profesores, cómo era la escuela, cómo eran los demás niños con nosotros. Todo eso también tiene influencia en nosotros. Después tenemos qué es una persona asocial. Según encontramos en el diccionario de la RAE, una persona asocial es aquella que no se integra en la sociedad o no sigue las normas y convenciones sociales. Sería cuando la persona de manera consciente tiene un comportamiento, ¿verdad? Donde de repente elige apartarse de las demás personas, apartarse de la sociedad, pero es de manera voluntaria. Realmente no toma la decisión, por así decirlo, ¿verdad? De apartarse nada más de las personas, de repente de estar sola, o de repente su círculo social es más chico. No es nada más esa persona que de repente no habla luego con nadie, no tiene luego amigos, sino que es más selectiva nada más. Rasgos y características de una persona asocial. Las personas asociales son característicamente introvertidas con la particularidad de que se disfrutan de dicha soledad. Es como que, bueno, mientras más grande el grupo, de repente más conflictivo, de repente más ruidoso, más diferencia de opiniones, entonces prefiero nomás estar sola porque así me evito, por así decirlo, problemas, evito conflictos, evito el ruido, evito estresarme. Voy a disfrutar nomás de mi soledad, ¿verdad? Las personas asociales suelen sentir alivio cuando les cancelan los planes con amigos o desconocidos. Prefieren subir las escaleras antes que compartir el ascensor con alguien. Tienden a llegar o bien los primeros para evitar a saludar a los demás, o bien a los últimos para escabullirse entre la gente y no saludar. Les molesta que en las tiendas los empleados se les acerque, aunque eso creo que nos ocurre a todas las personas, ¿verdad? Son personas introvertidas y tímidas. Llegan a cambiar de acera con tal de no saludar a alguien.
como vemos, ¿verdad? En realidad esta persona no es que tiene una falta de habilidad social, por así decirlo. Esta persona puede, como dije, ¿verdad?, interactuar con otras personas, puede compartir con los demás, inclusive tiene amigos, ¿verdad? Pero en la mayoría de las situaciones es como que simplemente no quiere nomás compartir con los demás. Prefiere estar sola, por así decirlo, ¿verdad? Pero son personas que son muy creativas, como dije, disfrutan mucho de su soledad. Entonces, no existe ningún problema, vamos a decirle, en la persona. Simplemente es su elección. Dice, pueden llevar los cascos aún sin escuchar nada para evitar que les hablen. Sienten un fuerte rechazo a las multitudes y a las aglomeraciones. Muchas veces, como dije, estas personas están más acostumbradas a estar solas. Entonces, cuando sabe que se va a enfrentar a un grupo muy grande, por así decirlo, prefiere evitar. ¿Por qué? Porque no está o acostumbrado, ¿verdad?, al exceso de ruido, de repente que se grite, de repente a esa diferencia de opiniones. Diferencia entre asocial y antisocial. Cabe explicar la diferencia entre una persona asocial y una antisocial, pues es muy habitual que se empleen ambos términos como equiparables o sinónimos, siendo esto totalmente erróneo. Mientras que el término antisocial se puede definir etimológicamente como algo que daña a la sociedad, el concepto asocial queda vinculado a la negación de la sociedad. La persona que es asocial no realiza ningún daño a la sociedad, no le perjudica, por así decirlo, a nadie, no le hace mal a los demás. En cambio, una persona antisocial sí. Esa sería la pequeña y gran diferencia que existe, ¿verdad?, entre estos dos términos que, como dije, ¿verdad?, la mayoría de las veces se utiliza de manera equivocada, errónea. Suelo ver en Facebook que se suelen compartir las imágenes donde dice, prefiero ser antisocial que compartir con este tipo de gente, y pone ahí la foto de personas que van a la fiesta y demás cosas, ¿verdad? Entonces se utiliza mal, porque piensan, ¿verdad?, que el ser antisocial realmente significa el estar solo, de repente evitar, como dije, ¿verdad?, multitud, o ser selectiva en las amistades, ¿verdad? Entonces, eso sería la diferencia. Bueno, para lo que sería nuestra segunda parcial de la próxima semana, nuevamente vamos a estar hablando acerca de estas dos definiciones. Van a leer los materiales y en este caso van a hacer su propia redacción de principio a fin. Porque como dije, es un tema que nosotros ya tocamos y estamos volviendo a tocar, pero que es muy importante que nosotros manejemos a la perfección. Vamos a estar estudiando, como dije, vamos a hacer esa diferencia y cuáles son los factores que influyen en ambos casos. Van a ejemplificar ambos casos también. Eso sería lo que van a estar realizando para lo que es nuestra segunda parcial de la próxima semana, ¿sí? Hablar nuevamente sobre qué es la conducta antisocial y la conducta asocial. Vamos a estar diferenciando uno de otro. Vamos a ver cuáles son los factores que influyen en ambos casos y también vamos a ejemplificar y hacer nuestra prevención. ¿De qué manera se pueden prevenir estos casos, verdad?
O de repente, en el caso de las personas asocial, de qué manera se puede trabajar con ellos, ¿verdad? Para que puedan relacionarse de mejor manera. Bueno, ¿alguna duda o consulta, compañeros? Profe, sería toda la redacción con nuestras palabras. Toda la redacción sería con sus palabras. Ustedes van a leer nuevamente los materiales y van a realizar. Recuerden que el mínimo es 400 palabras. Y como dije, como es un tema que nosotros vamos tocando ya varias veces, entonces ya tienen materiales también dentro de la plataforma, pueden buscar más materiales para ir realizando. Ya tenemos que empezar a practicar, ¿verdad? A ir creando nuestra propia redacción y a saber expresarnos. Dale, profe. Bueno, ¿alguna otra duda o consulta a los demás compañeros? No, profe, de mi parte no. Bueno, excelente entonces. Bueno, de mi parte, compañeros, yo les agradezco bastante por participar y nos encontramos nuevamente de hoy en 15, ya que la próxima semana tendremos nuestra segunda parcial, ¿sí? Que tengan un buen fin de semana. Igualmente, profe. Gracias, Chau, chau. profe, igualmente vos. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.